Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una de las figuras más queridas del cine y la música mexicana, Pedro Infante. Más allá de sus icónicas películas y canciones que marcaron una época, Pedro Infante está lleno de historias fascinantes y detalles que quizás no conocías. Acompáñanos mientras exploramos estas curiosidades que nos acercan más a la persona detrás de la estrella. Prepárate para sorprenderte y emocionarte con las historias de este inolvidable ídolo de México. Comencemos. Durante la filmación de Los Tres García, en 1946, Pedro Infante estaba renuente a participar, ya que se sentía inseguro sobre su capacidad actoral. Según Sara García, el director Ismael Rodríguez le pidió que hablara con Pedro, quien confesó que no se consideraba actor y temía no destacar junto a Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza y la misma Sara García, ya reconocida como una figura importante del cine mexicano. Con paciencia y persuasión, Sara logró convencerlo de continuar con el proyecto. Una anécdota curiosa relata cómo Pedro solía llegar tarde a los llamados por sus continuas parrandas, lo que disgustaba a Sara, quien siempre estaba lista desde temprano. Después de que Sara le recriminara su falta de puntualidad, Pedro corrigió su actitud y nunca volvió a llegar tarde. Ambos eran vecinos en la colonia Narvarte y compartían una relación de respeto y camaradería. Sara García, además de motivar a Pedro, lo ayudó a perfeccionar su actuación, especialmente en la escena del sepelio, donde su emotiva interpretación lo llevó a ser ovacionado por el equipo de producción. Esa escena, en la que Pedro llora desconsoladamente en el panteón, es recordada como una de las más icónicas de la película y consolidó la confianza de Infante como actor. La amistad entre Sara y Pedro se fortaleció a lo largo de las filmaciones, marcando una colaboración clave en la época de oro del cine mexicano. Sobre las olas es una de las películas más emblemáticas en la filmografía de Pedro Infante, marcada por varios detalles interesantes. Estrenada el 13 de septiembre de 1950, fue la primera cinta a color de Pedro, y una producción que combinó elementos biográficos y dramáticos sobre la vida del compositor Juventino Rosas, creador del famoso Vals sobre las olas. Aunque no es una biografía precisa, sí aborda aspectos destacados de la vida del músico. Inicialmente, Blanca Estela Pavón había sido considerada como la actriz principal, pero su fallecimiento en septiembre de 1949 truncó esta posibilidad. En su lugar, Beatriz Aguirre asumió el rol estelar. Por otra parte, Ismael Rodríguez quería que Fernando Soler interpretara al mejor amigo de Juventino Rosas, pero Soler rechazó el papel, considerando que, tras ganar un Ariel como mejor actor, ese personaje sería un retroceso en su carrera. La prensa de la época criticó duramente la película, señalando con ironía que Pedro Infante, conocido como Mariachi, interpretaría a un músico clásico que dirigía a los 34 maestros de la Orquesta Sinfónica de México. Sin embargo, Pedro, respaldado por su experiencia musical desde joven, superó las expectativas. En la película, se le ve interpretando diversos instrumentos como el violín, el piano y la tuba, lo que evidenció su versatilidad y preparación. La cinta incluyó escenas memorables filmadas en el castillo de Chapultepec y presentó un homenaje a Juventino Rosas, cuya vida estuvo marcada por el talento y la tragedia, falleciendo a los 26 años en Cuba. A pesar de las críticas iniciales, Sobre las olas se consolidó como un éxito y una de las películas favoritas de Pedro Infante, quien la consideraba una de sus mejores interpretaciones. En diciembre de 1954, Pedro Infante realizó su primera gira internacional, acompañado por el Mariachi Vargas, presentándose en Managua, Nicaragua, del 28 de diciembre al 6 de enero de 1955. Durante su estancia, Pedro fue invitado a una fiesta privada en el yate de Anastasio Tachito Somoza, hijo del presidente de Nicaragua. En el evento, acompañado por el Mariachi Vargas,
Pedro ofreció un concierto que encantó al público. Sin embargo, la espera de más de una hora por una lancha para regresar al muelle molestó al cantante, quien finalmente logró que el personal de Somoza resolviera la situación. En otra ocasión, Pedro recibió una invitación del presidente Anastasio Somoza para asistir a una cena en la presidencia. Al considerar que solo se le invitaba a él y no a sus compañeros, decidió rechazarla, argumentando que eran un equipo y debían ser tratados como tal. En lugar de asistir, optó por celebrar con el Mariachi Vargas en el hotel, brindando por el Año Nuevo. A pesar de sentirse incómodo con el comportamiento ostentoso de la élite local, Pedro cumplió con su agenda, destacándose por su humildad y cercanía con el público. Su gira por Nicaragua consolidó su fama internacional y quedó registrada en fotografías, donde se le ve entregando su sombrero como obsequio al presidente Somoza. En 1950, durante el rodaje de la película, También de dolor se canta, Pedro Infante protagonizó una escena memorable en la que su personaje, un maestro humilde, imita de forma burlesca al reconocido tenor continental, Pedro Vargas. Sin embargo, el propio Vargas aparece en la escena y, lejos de ofenderse, le da una lección de humildad al ofrecerse a ayudarlo con su canto. Esta ficción tiene un curioso paralelo en la vida real, evidenciando la admiración que Pedro Infante sentía por Vargas. 5 años después, en 1955, mientras filmaba Escuela de Vagabundos, una de las películas más exitosas de su carrera, Pedro Infante enfrentó dificultades con una canción titulada ¿Quién será? La grabación era inminente, pero por más que ensayaba, no encontraba el tono ni la interpretación adecuada. Desesperado, decidió buscar ayuda. Eran las 4 de la mañana cuando Pedro Infante llegó a la casa de Pedro Vargas, despertándolo con urgencia. Vargas, sorprendido pero halagado, lo recibió en pijama. Pedrito le explicó su problema, y Vargas, con amabilidad, lo llevó al piano. Durante 2 horas, le dio una clase magistral de canto, enseñándole cómo iniciar la canción, modular las frases y darles intención. Con paciencia, Vargas ayudó a Infante a perfeccionar no solo ¿Quién será?, sino también otras piezas que debía interpretar. A las 7 de la mañana, Pedro Infante se dirigió al estudio de grabación, confiado y preparado, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Vargas. El resultado fue un éxito, y la influencia del tenor quedó plasmada en la interpretación de Pedro Infante en la cinta. Pedro Infante generaba caos cada vez que se presentaba en la famosa estación de radio ubicada en la calle Ayuntamiento 52. Su llegada al estudio siempre atraía multitudes de admiradores, creando tumultos que dificultaban su entrada y salida. La aglomeración de fanáticos era tal que, en varias ocasiones, Pedro fue víctima de jalones. En una de sus visitas, Pedro llegó puntual, pero la multitud era tan grande que no pudo ingresar al estudio. En otra ocasión, decidió correr desde su auto hasta la entrada, pero la multitud lo derribó, y tuvo que ser ayudado por algunos hombres que formaron una valla humana para que pudiera acceder al recinto. A raíz de estos episodios, en una visita posterior, al ver la cantidad de gente esperándolo, decidió no arriesgarse y escapó colgándose de un tranvía. Pedro no solo enfrentaba a sus admiradores, sino también situaciones cómicas. En una ocasión, con las prisas, empujó accidentalmente a un hombre robusto que bloqueaba la entrada al salón Azul Oro. Para su sorpresa, se trataba del cantante Pedro Vargas. Apenado, Pedro Infante se disculpó, llamándolo Tocayito, y lo invitó a acompañarlo a la cabina. Durante la transmisión, entre risas, don Pedro Vargas bromeó sobre cómo Pedro lo había despertado de madrugada en otra ocasión para un asunto de trabajo, destacando su dedicación y profesionalismo. Este episodio demuestra la gran admiración y respeto que Infante sentía por Pedro Vargas,
a quien consideraba un cantante superior. Además, refleja la generosidad y profesionalismo de ambos artistas. Pedro Infante dejó inconclusos al menos 8 proyectos cinematográficos. Aquí, un resumen de las películas que no pudo completar. La tijera de oro. Pedro iba a interpretar a un peluquero celoso que se mete en problemas debido a su carácter. Tras su muerte, Germán Valdés, Tintán, asumió su papel. La película se estrenó en 1958. La chamuscada. Escrita por Luis Alcoriza, esta película narraba las aventuras de un peón que se convierte en general revolucionario. Pedro iba a protagonizar junto a Lola Beltrán, pero finalmente la estelarizaron Luis Aguilar e Irma Serrano. Se estrenó en 1971. El charro y el cowboy. Este proyecto buscaba unir el cine mexicano y estadounidense. Pedro Infante iba a compartir pantalla con John Derek, contrastando las tradiciones de ambas culturas. Sin embargo, el proyecto no se realizó tras su muerte. Ando volando bajo iba a interpretar a un piloto mujeriego. La película, que lo habría reunido con Luis Aguilar y Lilia Prado, fue finalmente protagonizada por Pedro Armendáriz y se estrenó en 1959. El que con niños se acuesta. Una comedia donde Pedro habría interpretado a un hombre que adopta niños de un orfanato a cambio de la ayuda de un amigo millonario. Tintán tomó su lugar y la cinta se estrenó en 1959. La risa de la ciudad. Pedro iba a interpretar a un payaso callejero en una historia llena de drama y esperanza. Joaquín Cordero asumió su papel, y la película se retomó 8 años después de su muerte. Y por último, Museo de Cera. Planeada como un proyecto ambicioso, Pedro habría encarnado a un jorobado creador de figuras de cera de personajes históricos como Benito Juárez, Pancho Villa y Miguel Hidalgo. La película no se completó tras su fallecimiento. Aunque estos proyectos quedaron inconclusos, el legado de Pedro Infante sigue vivo, dejando una huella imborrable en el cine mexicano. Durante la época de oro del cine mexicano, 2 figuras destacaron por su talento y su impacto en la industria: Emilio "el Indio" Fernández y Pedro Infante. Aunque sus trayectorias eran diferentes, ambos compartían una profunda pasión por el arte cinematográfico y el compromiso de representar historias auténticas. El 15 de abril de 1957, el país entero se estremeció con la noticia de la muerte de Pedro Infante en un trágico accidente aéreo. Su partida dejó un vacío irreparable en el cine mexicano y sumió en tristeza a millones de admiradores, incluyendo a Emilio Fernández, quien había trabajado con él en películas como Islas Marías y Reportaje. Solo 4 días después de la tragedia, Emilio ofreció una entrevista en la que rindió un homenaje conmovedor a su amigo. En sus palabras, Emilio describió a Pedro Infante como un pilar del cine nacional, comparándolo con Jorge Negrete, otro ícono de la época. Con su desaparición, la muerte le ha hecho la amputación más grande al cine mexicano. Pedro y Jorge eran los brazos poderosos de nuestra industria. Desaparecidos ambos, quedamos doblemente mancos, declaró el director. Emilio no solo exaltó las capacidades actorales de Pedro, calificándolo como un intérprete extraordinario que podía encarnar tanto a héroes como a personajes cotidianos, sino que también destacó su calidad humana. Nunca supe que Pedro tuviera un solo enemigo en el medio artístico, afirmó. Pedro era admirado y querido por su trato respetuoso y amable hacia todos, desde el personal técnico hasta las más grandes estrellas. Pedro Infante ganó el Oso de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Berlín por su interpretación en Tizoc, dirigida por Ismael Rodríguez. Este premio no solo destacó su talento, sino que también posicionó al cine mexicano en el ámbito internacional. Infante no solo era un cantante destacado, sino también un músico talentoso que dominaba diversos instrumentos.
Su profundo conocimiento musical se reflejó en su participación activa en la creación de canciones que se convirtieron en clásicos. Con más de 60 películas en su trayectoria, Infante destacó en una variedad de géneros, desde comedia y drama hasta musicales. Interpretó personajes que reflejaban las luchas y aspiraciones de los mexicanos comunes, siendo Pepe el Toro uno de sus roles más emblemáticos. Pedro Infante grabó más de 350 canciones, incluidas Amorcito Corazón y 100 años, que se mantienen vigentes en la memoria colectiva. Su capacidad para conectar con el público, tanto en la pantalla como en la música, lo convirtió en una figura irreemplazable. Tras su fallecimiento, surgieron teorías que sugerían que Pedro Infante pudo haber fingido su muerte. Estas especulaciones se basan en contradicciones en los informes del accidente y la falta de imágenes claras del cuerpo. Aunque no existen pruebas concluyentes, estas historias han alimentado el mito en torno a su figura. La disminución de la transmisión de las películas de Pedro Infante en la televisión mexicana se debe principalmente a cuestiones de derechos de reproducción. Durante décadas, Televisa tuvo un contrato exclusivo con la familia Rodríguez, propietarios de muchas de las películas más emblemáticas de Pedro Infante, dirigidas por Ismael Rodríguez. Sin embargo, dicho contrato expiró y los derechos regresaron a los herederos, quienes decidieron comercializarlas de otras formas. Algunas películas, como Ansiedad o Necesito Dinero, eran menos transmitidas debido a que no formaban parte del catálogo de los Rodríguez o no tenían los mismos acuerdos. TV Azteca llegó a adquirir derechos de otros filmes, pero la transmisión se volvió esporádica. Actualmente, Televisa aún emite películas como Dos tipos de cuidado y Escuela de Música, ya que conserva los derechos de estas obras específicas. Otra razón detrás de este cambio es la evolución de los medios de consumo. Aunque las películas de Pedro Infante siguen siendo populares, muchas personas ahora acceden a ellas a través de plataformas digitales o canales especializados en cine mexicano, en lugar de la televisión abierta. Un dato interesante es que las películas dirigidas por Ismael Rodríguez siguen siendo las más recordadas por el público, como Los Tres Huastecos y La mujer que yo perdí. Esto demuestra el impacto de las obras de los Rodríguez en la construcción del legado de Pedro Infante. Sin embargo, películas igualmente importantes, como Escuela de Vagabundos, aunque muy célebres, no tienen la misma frecuencia de transmisión. En el panorama internacional, algunos países aún transmiten regularmente estas películas en canales digitales, lo que confirma su relevancia en la historia del cine mexicano. A pesar de los cambios en derechos y transmisión, la figura de Pedro Infante sigue siendo un ícono cultural inmortal. En su último vuelo, Pedro Infante demostró su valentía y altruismo. Cuando el avión presentó fallas, asumió el control para dirigirlo hacia un área despoblada, evitando mayores tragedias. Aunque su vida no pudo salvarse, su acto heroico quedó inmortalizado como una prueba de su generosidad. Pedro Infante no solo fue una estrella del cine mexicano, sino también un ser humano cuyas acciones y legado siguen siendo recordados con admiración. Pedro Infante es un símbolo eterno de la cultura mexicana. Sus películas y canciones continúan inspirando a nuevas generaciones, mostrando el poder del arte para trascender en el tiempo.